Busquemos por favor Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a estar continuando el mensaje que iniciamos la semana anterior. Juan capítulo 8, versículo 31. Sí, pero nada más estudiamos los versículos 31 y 32. ¿Ok? Hoy vamos a estar estudiando el resto de los versículos, pero el pasaje completo es Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, al 38, ¿ok? Y el tema, como el de la semana pasada, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿cuál tiene buena memoria? Somos libres, seámoslo siempre, que esas son las dos primeras líneas de nuestro himno nacional aquí en el Perú. Entonces, vamos a leer, ¿sí? ¿Lo tiene conmigo? Leemos, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Queremos, Señor, darle las gracias por darnos un día tan hermoso, un día en el cual podemos venir y congregarnos, reunirnos a escuchar su palabra. Le pido, Señor, que por los que vengan con corazón dispuesto y alegre para poder escuchar lo que usted tiene que decir, usted bendiga con sabiduría, con inteligencia, abra su entendimiento. Por aquellos, Señor, que desprecian su palabra, tenga misericordia, Señor. Porque si no es su palabra, a través de su palabra que nos muestra la obra del Hijo de Dios, ¿cómo seremos nosotros libres en realidad? Queremos rogarle, queremos pedirle que usted nos dé corazones sencillos y humildes, que reciban su palabra con alegría y que puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos para que usted nos bendiga en este tiempo y que podamos nosotros, Señor, ser sabios con su sabiduría, no con la del mundo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje, como dijimos, se llama Somos libres, seámoslo siempre. Y como decíamos la semana pasada, a pesar de que el himno nacional del Perú nos habla de una libertad, ¿sí o no? Nos habla de una libertad, pero ¿sobre qué tipo de libertad se refiere? Sobre el dominio de España sobre el Perú. Y este himno exalta la libertad que se adquirió después de poder librarse de lo que fue la opresión española. Pero esa no es la libertad de la cual nosotros estamos hablando acá. Nosotros no estamos hablando de una libertad que se reduce al espacio o a este espacio y este tiempo, a lo social, a lo económico, a lo político. Estamos hablando de una libertad que trasciende este tiempo y este lugar, y es una libertad que nos hace, como diría Jesús, verdaderamente libres, porque nos libera del mayor de los opresores, del mayor de los amos. Y ese amo, podemos decirlo, como lo dijo Jesús, que el que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Entonces, ¿cuál es el amo al cual Jesús se estaba refiriendo? El pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros comenzamos a ver la semana pasada el instrumento que Dios utiliza para librarnos del pecado. ¿Cuál es el instrumento del Señor? Es la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Y entonces la verdad viene siendo, no podemos reducir la verdad a solamente decir la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, pero no sola la palabra de Dios, sino que la verdad se cumple toda en la persona de Jesús. Jesús cumplió la palabra, ¿sí o no? Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, ¿fue hecho en verdad o en mentira? En verdad. Nunca hubo en él mentira, de tal manera que él pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la verdad no es algo filosófico o unas ideas que según cada religión tendrá su propia verdad, y que si yo encuentro la verdad en el budismo, si encuentro la verdad con los testigos de Jehová. No estamos hablando de una verdad subjetiva, sino de una verdad objetiva, de una verdad que no es abstracta, sino que es concreta, que la vemos en la persona de nuestro Señor Jesús. Y esta es la verdad que nos libera. Pero esta verdad está, sí, estoy haciendo un resumen de la semana pasada para los que no estuvieron. Esta verdad está cegada o está cerrada para aquellas personas que no creen. Si no es Dios el que abre el entendimiento del hombre, esa verdad nunca la va a poder apreciar. Y creo que eso nosotros lo podemos comprobar con nuestra propia vida, para los que estamos en el camino del Señor, como antes de repente leíamos la Biblia pero no entendíamos nada. Y ahora, a pesar de que de repente no hemos ido a ningún instituto, seminario bíblico, pero como que se nos encendió el foco ahí adentro, ¿no es cierto? De lo que antes estaba en tinieblas, ahora hay luz, porque el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha liberado. Y esta verdad demanda que los que siguen a Jesús permanezcan en Jesús. Jesús dijo que la característica de los verdaderos discípulos, ¿cuál es? Jesús dijo en el versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces significa que ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la característica de los que han sido librados por la palabra del Señor? Que permanecen en la palabra de Dios, o sea, constantemente están buscando obedecerla, están leyendo y obedeciendo. No solamente son de los que escuchan y luego se olvidan de lo que Dios nos dijo, sino que son de los que escuchan y pelean, sí, contra la carne. No digo que no tengamos lucha contra la carne, pero el Señor nos va ayudando en cada una de nuestras batallas contra nuestro pecado, y cada día nos vamos pareciendo más al Señor Jesús. Cada día, hasta el día que el Señor nos lleve, nuestra vida va alejándose constantemente del pecado. Un pastor lo dijo el día martes en la prédica que estábamos escuchando: o la Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. Una de las dos cosas. Cada uno juzgue a sí mismo qué es lo que está sucediendo con su vida. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, el pecado, hermano, cuando nosotros nos vamos comprometiendo con el Señor, nos vamos alejando del pecado. Entonces esta es una libertad, esta es una verdad que nos libera. Ahora la pregunta es, ¿necesitaremos de esta verdad? ¿Y quiénes necesitan de esta verdad? Es el otro punto. ¿Será que, como alguien por ahí dijo, no, mi esposo es el que se porta mal, él es el que es mal portado, él es el que necesita la verdad de Dios, él necesita conversión, decía la esposa? ¿Y ella? No, porque como no era tan mal portado como su esposo, entonces ella suponía que no necesitaba la verdad del Señor, no necesitaba la libertad. La pregunta es, ¿la necesitaremos todos? Más aún, la pregunta es, ¿la necesitarás tú? Vamos al versículo 33 para ver la verdad necesaria. Versículo 33, ahí donde estamos en 1 de Juan capítulo 8, versículo 33, ¿ok? Dice, le respondieron. ¿Quiénes le respondieron? ¿Quiénes estaban hablando aquí con Jesús para recuperar el contexto?
Los judíos, pero no eran cualquier judío. Los judíos que habían creído en Jesús después de que Jesús les está hablando en los versículos arriba. O sea, estos judíos se llamaron cristianos. ¿Por qué un cristiano quién es? Un seguidor de Cristo. Estos judíos, dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vea qué interesante, hermano. Cuando Jesús declaró que la única forma que ellos fueran libres sería a través de la verdad, ¿cómo recibieron esa verdad los judíos? ¿Lo aceptaron? ¿Lo recibieron? ¿O se opusieron? Hubo oposición. Es curioso, vean lo que son las cosas. Estos hombres dicen: Jesús, yo ahora te sigo y ahora creo en ti. Y lo primero que el Señor Jesús les dijo, ¿qué hicieron? Se opusieron. Es contradictorio cuando uno que dice que sigue a Jesús y cuando escucha la palabra de Jesús, pero es algo que no le gusta. Ah, no, Señor, en esto no me conviene. Aquí no te quiero seguir. Pero sí me quiero llamar cristiano. Pero sí quiero tener mi Biblia y tomar la cena del Señor y servir en la iglesia. Todas esas cosas sí me gustan. Pero cuando me dices algo que no me es de mucho agrado, pues ahí dejo de ser tu discípulo. No funciona así el cristianismo. ¿Lo sabía usted, hermano? No funciona así el cristianismo. Es curioso, los judíos le dicen: nosotros somos linaje de Abraham. ¿Qué significa linaje? Descendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro antepasado. ¿Se acuerda de Abraham, el padre de la fe? Por supuesto. Aquel que recibió la promesa del Señor, aquel que a través de él vino el pueblo del Señor y que el Señor le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y ellos se sentían seguros por eso. Ellos dicen: nosotros somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero estos hombres no estaban pensando en la esclavitud política, porque Israel, hasta ese momento cuando estos judíos hablaron, Israel había sido esclavo de Egipto. ¿Se acuerda cuando Dios los sacó de Egipto? Después fueron esclavos de Babilonia, del imperio medo-persa, de Siria, y actualmente estaban siendo esclavos oprimidos por Roma. Entonces la pregunta es: ¿nunca habían sido esclavos? En ese momento sí eran esclavos. Es más, en el pueblo judío se practicaba la esclavitud. Habían algunos judíos ahí que eran esclavos de otros judíos. Entonces, ellos dicen: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, porque ellos no estaban pensando en la esclavitud social o en la esclavitud política. ¿Me dejo entender? Ellos estaban pensando o comparándose con una esclavitud o una libertad que venía por ser descendientes de Abraham. Lo que pasa es que los judíos, ellos consideraban que Abraham, al creer en Dios, se comportó, y toda la nación de Israel se comportaba de una manera diferente a todos los pueblos paganos. Todos los pueblos paganos eran conocidos por tener sus propios dioses, ¿sí o no? Muchos dioses. Cada uno de los pueblos tenía muchísimos dioses. Y los judíos llamaban a eso esclavitud. Y entonces cuando Jesús les dice que ustedes necesitan libertad, en la cabeza de ellos no entienden, y ellos dicen: pero nosotros no seguimos a Baal, no estamos siguiendo a Astarot, no estamos siguiendo a este Dios, al Dios de acá, al Dios de allá. Nosotros somos libres porque somos descendientes de Abraham, creemos en el único Dios. Pero la verdad, hermano, es que si bien es cierto, la idolatría es una esclavitud, pero no solamente a eso le llama esclavitud la palabra. La palabra no dice que el esclavo es el que hace tal o cual pecado determinado.
Imagínense que dijéramos que esclavo es aquel que ha robado un banco. ¿Cuántos de ustedes han robado un banco? Entonces desde ahí usted dice, no, pero yo soy libre entonces. Pero si lo redujéramos más y dijéramos, esclavo es aquel que ha dicho una mentira. El que me diga que no ha mentido ya mintió. ¿O no? Me dejo entender. Ellos estaban pensando en una esclavitud sobre un pecado determinado. Nosotros no somos esclavos de la idolatría. Y esto, hermanos, esto es como que un preso se alegre y esté feliz estando en la prisión porque sus cadenas que tiene no son tan grandes ni tan pesadas como el preso que tiene al costado. Como el preso que está a su costado tiene cadenas grandes y gordas, pues entonces yo que tengo cadenas más livianas me siento libre. ¿Tiene lógica eso, hermano? No. ¿Cuál de los dos está preso? Uno en peor condición, pero el otro también. Ambos estaban presos, ambos estaban esclavos. Y los judíos no entendían. Incluso a ellos se les olvidaba. Acompáñeme por favor en Josué, deje marcado ahí donde estamos. Vamos a Josué capítulo 24 versículo 2. Josué 24, 2. Y a los judíos se les olvidaba quién era Abraham y quiénes eran sus antepasados de Abraham. Josué 24, 22, ¿lo tiene? Perdón, 24, 2, 24, 2. ¿Ok? Dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. ¿Sabes quién es Taré? El papá de Abraham, padre de Abraham. Bueno, ahí está el costadito. Y de Nacor. Y vea lo que dice sobre el padre de Abraham y de Nacor. Dice, ¿qué hacían ellos? Abraham venía de una familia idólatra. Abraham hubiera sido un idólatra si no fuera porque Dios lo hubiera liberado del pecado. O sea, ellos se sentían libres porque ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero se les había olvidado que el que liberó a Abraham del pecado fue Dios. Y ellos necesitaban que el mismo que liberó a Abraham lo liberara a ellos. Hermano, esto es necedad humana, normal y tradicional. Nosotros tendemos a compararnos con otras personas para ver nuestra condición supuestamente delante de Dios. Y hay personas que caminan o tratan de tranquilizar su conciencia, caminan con la conciencia tranquila, porque se comparan con los demás. Bueno, yo no estoy tan mal como mi cuñado, él sí está hasta, como dicen acá, hasta el perno, ¿no es cierto? Está hasta las patas. Se porta pero malísimo, pues yo no estoy tan mal. No, que mi esposo ni se imagina, pastor, yo soy la Santa Rosa de Lima al costado de él. Y eso me recuerda ahora que estaba estudiando, ¿usted ha visto que los dientes son blancos? Curioso, porque nosotros ahora la gente quiere tener dientes cada vez más blancos, ¿no es cierto? Y salen pastas dentales, whitening y con blanqueador y no sé qué, porque lo que quiere la gente es tener dientes blancos, ¿sí o no? Una pregunta, ¿alguna vez usted ha visto a un mimo sonreír? ¿Ha visto lo que pasa cuando un mimo sonríe? Primero, ¿cuál es la característica en la cara del mimo? Que se pinta toda la cara de blanco, pero de puro blanco. Y por más blancos que este mimo tenga los dientes, cuando sonríe, siempre se le van a ver amarillos. ¿Por qué? Porque se pueden contrastar con el blanco que está en su cara. Nosotros podemos decir, yo tengo los dientes más blancos que José.
Y José tiene los dientes más blancos que Gisela. Por decirlo así, yo tengo una vida más santa que la de José. Y José dice, yo tengo una vida más santa que la de por allá. Y nos vamos comparando los unos a los otros. Y hasta cierto punto, eso nos ayuda para que se nos calme la conciencia. Pero al igual que cuando los dientes que parecen blancos se contrastan con el blanco que tiene la cara del mimo, y ya resulta que no era tan blanco, sino que resultó amarillo. De la misma manera, cuando el hombre se compara hombre con hombre, siempre va a haber uno blanco y uno negro. Pero cuando el hombre se compara con Dios, ¿sabe cuál es el resultado? Cuando nosotros vamos a la Biblia y decimos, a ver Dios, tan siquiera los 10 mandamientos, tomemos uno de ellos, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo salen sus dientes ahí, blancos o negros? No darás falso testimonio. No codiciarás. Hermano, cuando nosotros nos comparamos con la ley de Dios, nos damos cuenta que estamos en la más absoluta tiniebla. Que lo blanco que hay en nosotros no es otra cosa sino el negro más profundo. Que la luz que decimos que hay en nosotros por nosotros mismos no es otra cosa sino oscuridad. Estos judíos se sentían muy seguros, muy tranquilos, que ellos no necesitaban la libertad, porque se comparaban con los pueblos paganos. Sus dientes eran blancos en comparación con los paganos. Pero cuando se tienen que comparar con el Señor Jesús, salen reprobados. No solamente ellos, todo ser humano. Todos nosotros. Y Jesús en su misericordia le está hablando a estos hombres, como nos está hablando hoy a nosotros. En su misericordia, Él nos da la salida. Él nos da la respuesta. ¿Cómo mantendrá el joven blanco su camino? ¿Cómo limpiará o cómo mantiene limpio el joven su camino? Guardando su palabra, dice la palabra. La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo primero que el hombre tiene que llegar a obedecer es el mandamiento de que si no crees en Jesús, nunca podrás ser salvo. No son tus obras, no es lo mucho que tú puedas hacer, es la obra de Jesús la que nos liberta. Pero si a pesar de que Jesús habla, estos hombres cierran sus oídos, hermano, el dicho popular dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que aquel que a pesar de que puede ver, se niega a hacerlo. Estos judíos le presentaron al Señor sus excusas, sus argumentos, porque ellos no necesitaban. Somos esclavos, somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Quizás usted pueda decir, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Hermano, no es por la religiosidad que usted pueda tener. La religiosidad no salva a nadie. No importa, hermano, qué tan buena gente usted sea. No importa cuántas personas nosotros ayudemos en la calle. No importa si somos descendientes de Abraham, si nos hemos circuncidado o si hemos sido bautizados en una iglesia, hermano. El bautizo por sí solo no salva a nadie. Lo único que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Vea lo que dice la respuesta de Jesús, versículo 34. Para estos hombres que creían que no necesitaban la verdad,
Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo sé yo que necesito esta libertad? ¿Cómo sé yo si de verdad necesito lo que Dios me está ofreciendo? Hermano, el hombre no puede darse cuenta de que necesita la libertad a menos de que Dios se la muestre. Y lo que Jesús nos dice es, de cierto les digo. Ya hemos visto lo que significa esta frase, ¿no es cierto? La palabra de cierto que tenemos traducida aquí en español, en griego es una palabra muy conocida. ¿Se acuerda cuál es? Amén. ¿Se acuerda? Aquí hay un doble amén. Amén, amén os digo. ¿Y qué significaba esa palabra amén o esa doble repetición de amén? Es una expresión solemne, una verdad absoluta, una verdad donde no existe duda alguna. Una verdad que es porque es y siempre será. No es que esto es para los tiempos de Jesús, porque los tiempos han cambiado, estamos en una sociedad posmoderna. ¿Cómo le van a decir al joven que deje convivir con su enamorada? ¿Cómo le van a decir a mí que en este mundo no fraudee para poder tener dinero? No, lo que indica esta frase es que como se aplicó desde los inicios, se aplicó en el tiempo de Jesús, se aplica hoy y se aplicará siempre. De cierto les digo. ¿Y cuál es la expresión de Jesús? ¿Qué es lo que es cierto según ese versículo 34? Todo aquel que hace pecado, diga conmigo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo no era como lo pensaban los judíos. Los gentiles son idólatras, ellos son esclavos. Esclavo no es el que hace un pecado en específico, porque ciertamente no todos hacemos todos los pecados. Dios no nos quitó del todo la imagen suya cuando caímos en el huerto del Edén. No llegamos a caer en todos los pecados, ¿sí o no? De repente hay personas que acá nunca tomarán o nunca fumarán o nunca golpearán a su esposa o nunca, no sé. Pero el hecho que no hagamos algunos pecados no nos pone en una condición de libertad. Jesús nos dice que la esclavitud es para aquel que hace pecado. Diga conmigo, hace. La esclavitud no era tanto por si estabas tú relacionado con Abraham o no, o sea, si tienes vara con Abraham, influencia, como diríamos en Costa Rica, argolla. Si tienes esa relación con Abraham, eso es lo de menos acá. Lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Jesús, es que la esclavitud del pecado viene porque el hombre hace pecado. Y la forma como está escrita este verbo indica continuidad. No solamente es que hizo en algún momento, sino porque permanentemente está haciendo. Lo que Juan diría, el que practica el pecado. El que tiene el pecado como norma de vida. El que no le interesa tanto qué es lo que Dios dice sobre esto, sino que más le interesa lo que él le gusta, lo que él siente bien, lo que él le trae placer. Y si algo no me gusta, a pesar de que Dios lo diga, pues lo siento Dios, pero primero tengo preferencia yo. No, que Dios dice que nosotros no debemos mentir. Ay Señor, pero tú sabes que a veces es necesario. No, sin vergüenza que no te quieres meter en problemas por algo malo que hiciste. No es que es necesario, lo necesario es que diga la verdad para que puedas afrontar tu error y seas corregido. ¿Sí o no? Pero como queremos evitar el sufrimiento por causa de nuestro pecado, mentimos. El que hace pecado
el que lo practica de una manera regular, uno que de manera habitual peca. Como diría 1 Samuel, versículo 24, versículo 13, dice así: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá impiedad. Y es un proverbio lógico. De los impíos, ¿qué viene? Es algo lógico, ¿sí o no? O sea, para compararlo, si yo me tiro agua, ¿qué sucede? Me mojo. Si yo me meto al fuego, me quemo. Las cosas actúan según su naturaleza, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter al fuego esperando salir mojado. No voy a meter mi carne a cocinar. Bueno, obviamente al agua, pero al agua sin fuego. Yo sé que usted me dice, pero un sancochadito. No, pero es que porque tiene fuego abajo. Usted no agarra una olla, le echa agua, la deja en la mesa y le echa la carne y dice, regreso dentro de media hora por mi carne cocinada. Es ilógico, ¿no es cierto? De la misma manera, si de mí está saliendo constantemente pecado, ¿qué indica que hay en mi interior? Pecado. Y vea el versículo 37 y 38, cómo Jesús detalla el pecado de estos judíos. Versículo 37, Jesús dice, sé que soy descendiente de Abraham. O sea, yo sé que ustedes por la carne son hijos de Abraham. Pero, ¿qué dice? Procuráis matarme. Y da la razón. ¿Cuál es la razón? Porque ustedes no quieren aceptar mi palabra. Yo les digo algo y ustedes me rechazan. Y como rechazan mi palabra, no tienen libertad. Y como no tienen libertad, continúan en la esclavitud del pecado. Y como están en la esclavitud del pecado, la muestra que están en la esclavitud del pecado es porque el intento de ustedes para mí no es para bien. Ustedes no me aman. Ustedes quieren matarme. Pensemos no solamente en Jesús como Hijo de Dios acá. Imaginémoslo como si fuera un maestro de la palabra. Imaginémonos como que fuera algún pastor en la actualidad. Si hay un cristiano que tiene ganas de matar al pastor, ¿podemos decir que es libre del pecado? La palabra de Dios dice que si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, es mentira que amo a Dios. Si yo digo que amo a Dios, pero constantemente estoy siendo egoísta y me prefiero a mí sobre mi esposo, es mentira que amo a Dios. Si yo digo que amo a Dios, pero no me interesa robarle a mi empresa, entonces es mentira que amo a Dios. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo están unidos. Y cuánto más si ese prójimo y Dios son la misma persona, la persona de Jesús. Estos judíos no solamente querían matar a su prójimo, querían matar a su Dios, aunque no lo reconocieran como Dios. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Eso ya Jesús nos lo ha dicho muchas veces, que todo lo que Él nos ha dicho es lo que Él ha escuchado del Padre. El Hijo se parece al Padre, hasta ahorita, ¿no es cierto? Nace el niñito y dicen la misma cara de su padre. El otro día mi esposa me está diciendo, usted camina igual a su papá. Y no les he presentado, aquí tengo a mi mamá y a mi hermano, que ahora los vamos a saludar al final del servicio. Y yo tengo ciertas características muy similares a mi mamá. Ya me han podido comparar con mi papá y ahora me van a comparar con mi mamá. Porque el hijo, ¿a quién se parece? Exactamente, no hay de otra. Lo mismo dice Jesús. Mi Padre hace una cosa
y yo la reproduzco. Mi padre dice verdad, ¿y qué vino a decirnos Jesús? La verdad. Pero vea el resto del versículo 38. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. La pregunta es, esa negación a la palabra de Dios, ese rechazo a la palabra de Dios, ese deseo de matar a Jesús, de ir en contra de Jesús. Jesús dice, esto viene de su Padre. Pero la pregunta es, ¿y quién será ese Padre? Porque Dios no es. Más adelante, en los siguientes versículos, vamos a ver que Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer, porque él es homicida y mentiroso desde el inicio. Negar la verdad es mentir. Y ahí tenemos el deseo de matar a Jesús. Hermano, el asunto es que el cristianismo no es algo nominal, no es que yo me denomino cristiano. Es que mi sistema de vivencia, no los domingos, toda la semana, no solamente en un lugar, en todo lugar, mi sistema de vivencia determina o evidencia si yo soy hijo del Padre Celestial o si soy hijo del que tiene cola. Y el hijo del que tiene cola que le pisen. Siempre anda guardándose sus pecados y cree que nadie se da cuenta, pero algún día todo saldrá a la luz. Versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Vea lo que dice Jesús. Ahora Jesús está siguiendo el ejemplo del esclavo, ¿no es cierto? El esclavo no queda en la casa para siempre. Jesús nos está diciendo aquí el futuro del esclavo. Dice que el esclavo no permanece en la casa. Los judíos se sentían hijos de Abraham. Ellos se sentían felices y tranquilos y como eran hijos de Abraham, eran libres. Pero a ellos se les había olvidado de algo muy importante. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Bueno, obviamente después de que murió su esposa tuvo más hijos, pero en ese momento, cuando Sara estaba viva, ¿cuántos hijos tuvo? 2. Isaac, que fue el hijo de la promesa, pero antes de Isaac, ¿quién nació? Ahora, ¿cuál de los dos era hijo de Abraham? Los dos. Pero hay una gran diferencia entre ellos dos. Uno era libre y el otro era esclavo. Ismael, a pesar de que era hijo de Dios, era esclavo. ¿Por qué Ismael era esclavo siendo hijo de Abraham? Porque no era el hijo de la promesa. No era no era ser sangre de Abraham lo que le traía la libertad. Lo que le trajo libertad a Isaac fue que Dios estaba de por medio. Estos judíos, a pesar de que ellos eran descendientes de sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, a pesar de que ellos eran descendientes de sangre, se les olvidaba que no era una cuestión de sangre en sí. Era una cuestión de Dios, que si el Hijo del Hombre los liberase, serían verdaderamente libres. Ismael vivió toda la vida en la casa de Isaac, de Abraham. Llegó un punto en que lo tuvo que botar, como a los 17 años. El esclavo no queda en la casa, dice el Señor. Y esto es porque los esclavos no tenían seguridad en la casa. Usted recuerde que el esclavo era más un objeto que una persona, aunque los judíos los trataban con mucho respeto por la ley de Dios. Pero en el momento en que quisiera, el amo podía despedir al esclavo. Podía mandarlo a cualquier otro lado, venderlo, desaparecerlo. El amo tenía la potestad. Y el esclavo no tenía seguridad en esa casa. La pregunta es, hermano, o mejor dicho, la
La enseñanza que tenemos en esto es que el esclavo del pecado tiene una realidad mucho más cruda que el esclavo físico. El esclavo del pecado puede ser que quede en la casa, como puede ser que no quede en la casa. Pero el esclavo del pecado, sí o sí, no quedará en la casa del Señor. No puede heredar lo corruptible, la incorrupción. La certeza que tiene todo esclavo del pecado es que con el Señor no puede estar. Como el Señor dijo, de cierto les digo, que el que hace pecado es esclavo del pecado. De esa misma manera nos dice, de cierto les digo, que ese esclavo no va a permanecer. Pero si hay uno que permanece, ahí en el versículo 31, ¿quién es el que permanece? ¿Quién sí permanece? ¿Quién? No, vea el versículo 35. ¿Quién es el que permanece? No es la palabra. El Hijo. El Hijo. El Hijo se queda. ¿De quién en la casa? ¿Quién es el heredero? ¿Puede perder lo que es suyo? No es como el esclavo. El esclavo es un invitado, llamémoslo así, que puede ser despachado en cualquier momento. El Hijo le pertenece todo lo que tiene el Padre. ¿Quién será el esclavo en quién será el Hijo en esta comparación? El Hijo vendría siendo el que tiene libertad, mientras que el esclavo es el que no tiene libertad, ¿no es cierto? Si la humanidad es esclava, ¿quién sería el único libre? Porque yo no puedo decir, entonces soy yo. No, espérate, yo no nací en libertad. La Biblia me enseña que todo hombre nace ¿cómo? En esclavitud del pecado. Todos nosotros estamos dentro del término esclavo. ¿Quién es entonces el único libre? Cristo. Cristo es el que goza de la libertad. Él es el que permanece y a Él nadie lo puede mover de donde Él está. Y la única manera en que el esclavo pueda llegar a ser libre, ¿cuál es? Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la única manera de llegar a ser libre? No es a través de quién soy hijo yo en descendencia como los judíos, no es a través de mis obras, no es a través de cuán religioso yo soy. La única manera en que llega la libertad a la vida del hombre es si el Hijo del Hombre lo liberta. Y para liberarnos, el Hijo del Hombre tuvo que pagar un precio, un rescate, que era lo que se hacía en la antigüedad. Cuando yo tenía un esclavo y alguien quería liberar a ese esclavo, tenía que pagar el precio de ese esclavo. Y ese precio, nos dice la palabra, que no fue pagado ni con oro ni con plata, sino con la sangre de su precioso Hijo. El precio, el costo de nuestra libertad no está expresado en términos de oro o de quilates. No son soles o dólares. El precio de nuestra libertad es el sacrificio de la cruz. Lo que ahora estamos cantando, la gloria de la cruz. Cómo este eterno Dios, sin nosotros merecerlo, se hizo hombre, viéndonos en nuestra condición de esclavos, se hizo hombre para pagar el sacrificio, para a través de su sacrificio pagar el rescate de nuestra alma, para que ahora nosotros sí podamos llegar a ser verdaderamente libres. El versículo 32 nos decía, la verdad los hará libres, y este versículo nos dice, el Hijo los hace libres. Y ahí es donde vemos la unión inseparable que existe entre la verdad y el Hijo. Nadie puede llegar a ser salvo por la verdad
sin el Hijo, o nadie puede llegar a ser salvo con el Hijo sin la verdad. Le pongo el caso. Nadie puede decir, yo voy a buscar la verdad de alguna religión olvidándome de Cristo. Todas las religiones del mundo, por ahí alguien dice, todos los caminos llevan a Roma. No, no funciona en este sentido. No es que si yo me meto en alguna religión con tal de que sea religioso, llego al cielo. Porque el único camino al Padre se llama Jesucristo. Eso es querer ser libre a través de la verdad, pero sin el Hijo. Y luego están los que quieren ser libres a través del Hijo, pero sin la verdad. Son estos cristianos que dicen que siguen a Jesús, quieren seguirlo, ellos son cristianos, quieren hacer, o se llaman cristianos, pero no les interesa lo que Dios les haya dicho. Como estos judíos. Aceptaron a Jesús, nos dice el versículo 31. Muchos creyeron en Él, tenían al Hijo, pero cuando el Hijo les expuso la verdad, ¿qué hicieron con la verdad? No, espérate un ratito, no es como tú dices porque nosotros somos descendientes de Abraham. No, hermano, para ser salvo, ¿qué necesitamos? Tanto a la verdad como al Hijo. No podemos dividirlos a ellos. Yo, si acepto al Hijo, acepto la verdad, y si acepto la verdad, acepto al Hijo. En Juan 1:17 vemos esta unión nuevamente. Ya para terminar, busque Juan 1:17. ¿Lo tiene? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está nuevamente unida la persona de Jesús con la verdad. Indivisible. Si no hay verdad, no hay Jesús, y si no hay Jesús, no hay verdad. Quien tiene la verdad, tendrá a Jesús. Quien tiene a Jesús, tiene la verdad. Sí hay una verdad absoluta en este mundo. Usted ve que nuestro eslogan es Jesús, única verdad. ¿Sabe por qué hemos puesto eso? Porque el eslogan de este mundo es, de este tiempo posmoderno es, cada uno su propia verdad. No hay verdad absoluta, esa es tu verdad. La respuesta de Jesús es no. No existen muchas verdades, porque si existen muchas verdades, entonces ninguna es verdad. Porque si a este color yo lo puedo llamar negro, lo puedo llamar rojo y lo puedo llamar blanco, y todos son verdad, pues entonces ninguno es verdad. Tiene que haber ¿cuántas verdades? ¿Y cuál es esa verdad? Jesús. Jesús es nuestra verdad. Cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿quién es Él? Cuando conocemos la obra de la salvación, verdaderamente podemos llegar a ser libres. Hay personas que se llaman libres, pero lamentablemente no son realmente libres. Están viviendo una libertad ficticia porque todavía están siendo oprimidos por el pecado. Pero lo que el Señor quiere hoy es liberarnos del pecado, aceptando la verdad en nosotros, aceptando a Jesús, no como lo hicieron los judíos, solamente de boca para afuera, sino de todo corazón. Y seremos verdaderamente libres de tres cosas, y con eso termino. Seremos libres, en primer lugar, de la esclavitud del pecado, porque ya vamos a poder dejar de hacer lo que le desagrada a Dios, y más bien vamos a poder comenzar a hacer lo que le agrada al Señor. En segundo lugar, vamos a ser libres del castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida, y vida en abundancia, vida eterna. Dios ya no nos va a castigar como nosotros lo merecíamos como esclavos del pecado, sino que a través del Hijo. No, hermano, hermoso, porque Dios no solamente nos hace libres,
nos adopta como hijos. Ya hubiera sido suficiente que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú que eras culpable del pecado, que merecías el pago del pecado, pues te perdono, anda nomás. Tú por tu lado, yo por el mío. Pero Dios no se quedó ahí. A este ex esclavo, ya se me hizo un trabalengua, ex esclavo, no lo dejó en la calle, lo recibió en su casa como su propio hijo, lo adoptó. No solamente no le dio el castigo por el pecado, sino que lo hace heredero del reino de Dios. Y en tercer lugar, nos hace libres del destino del pecado. Ya, como estamos diciendo ahorita, ya nuestro destino no es las oscuridades de afuera, como Ismael, bota, saca, echa fuera al esclavo, a la esclava y a su hijo. No, ahora nuestro destino es poder permanecer con el Señor. Quiero terminar leyéndoles una cita que dijo un famoso predicador llamado Spurgeon, quizás usted lo conozca. Él dijo un día, un asiento en el cielo un día será tuyo, pero una cadena en el infierno habría sido tuya si la gracia de Dios no te hubiera salvado. ¿Se lo repito? Un asiento en el cielo un día será tuyo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Pero una cadena en el infierno hubiera sido tuya si no hubiera sido porque el Señor te salvó. Somos libres, seámoslo siempre. Ya no presentemos nuestros cuerpos a la inmundicia. Ya para pecar, para ser instrumentos del pecado, para ser esclavos del pecado, ya tuvimos otro tiempo. Pero este tiempo el Señor nos ha hecho libres. Y el que esté en libertad, manifiéstelo con su vida. Porque si el Hijo del Hombre lo libertare, seréis verdaderamente libres. Viva en santidad. Viva en santidad. Y si usted todavía no es libre hoy del pecado, humíllese ante Dios y pídale perdón.